tardes. Para mí es un honor estar aquí con todos ustedes. Laura, muchísimas gracias a toda la gente de Contur por traerme para acá. Luego de esta magnífica presentación, ya creo que no tengo mucho que decir, al contrario, tengo un zapato muy grande que llenar. También por todos los expositores anteriores. Pero tengo un gran reto. Me han dado una hora como medio incómoda, luego de la comida, del almuerzo. Entonces vamos a hacer algo. Como yo tengo un gran DJ allá, productor, cada vez que yo diga tiburón, tú me pones el tiburón, a ver si la gente se levanta. Tiburón. Ah, no, ¿tú ves? ¿Bien? Cambio de DJ. No hay tiburón en el día de hoy. Ah. Muy bien, muy bien. Corte, DJ. Era para ver si se me anima, porque entre el calor y la comida. Pero bueno, entrando al tema, como vieron seguro en la agenda y como ven en el tema de hoy, yo traje dos temas que les voy a ligar. ¿Por qué? Porque cuando me llamaron por primera vez, me dijeron, Carolina, nos interesa que hables sobre conservación ambiental y turismo sostenible. Pero más adelante me dijeron, Carolina, hay algo importante que viene en camino. Entonces me interesa mucho tu experiencia en el tema de carbono, de carbono neutralidad, de huella de carbono en organizaciones. Entonces, hazte una presentación o una inducción en estos temas. Este tema que yo les traigo en la segunda parte, sepan que es una breve explicación. Y aquí tú no vas a saber, si tú quieres saber cuál es tu huella, es muy fácil, porque tú puedes ir a internet y vas a encontrar muchas calculadoras para medir tu huella. Y yo te voy a decir, a ver, ¿cuánto tú consumes el litro de combustible en tal fecha? Tú se lo vas a poner y ellos te lo van a traducir eso en emisiones de CO2 equivalente. Pero el reto es que sepamos cómo calcular. Ahí viene la inteligencia artificial, también tenemos herramientas como Excel que hacen esos cálculos automáticamente. Pero ¿qué vamos a ingresar a esa inteligencia artificial o a esa herramienta de Excel? Eso es lo que vamos a tratar un poquito el día de hoy. Primero, como decía, vamos a ver un tema de turismo como motor de conservación ambiental. Ahí yo traigo tres casos. Primero, desde una perspectiva de la cooperación internacional, vamos a ver el proyecto que estoy coordinando, que se llama Proyecto Destino del Futuro Samaná. Luego vamos a ver un caso que me llamó muchísimo la atención de aquí, que es el Parque Nacional Natural Chimbequete, desde una perspectiva de conservación del Estado. Y por último, y muy rápidamente, vamos a ver desde la empresa privada el caso de la Tiga Rainforest Lodge, que es un modelo exitoso. Y el objetivo es analizar cómo el turismo puede ser la industria, entre comillas, porque como bien dice el nombre de su ministerio, industria, comercio y turismo, si fuera industria no habría necesidad de poner turismo. Entonces, pero lo conocemos como una industria que promueva la conservación ambiental. Por otro lado, en la segunda parte vamos a ver cómo medir y compensar la huella invisible. ¿Por qué le puse la huella invisible? Porque los gases de efecto invernadero comúnmente no los podemos ver. Y como les decía, ahí brevemente vamos a explicar de manera muy general cómo medir y compensar la huella. Empecemos con el proyecto de Destino del Futuro Samaná. El eslogan de nosotros es construyendo el primer destino turismo sostenible en República Dominicana. Como bien dijo Roberto en la presentación anterior, allá hay muchos modelos de éxito en cuanto a gestión de ecoturismo, sobre todo el caso de Tamajagua, pero no hay un trabajo que debió de haberse hecho desde el Ministerio de Turismo de gestión de los destinos turísticos. Allá el Ministerio de Turismo es quien reglamenta, ordena, administra todo lo que tiene que ver con el turismo, excepto en áreas protegidas, que ahí entra, al igual que usted, el SINAP, el Sistema Nacional de Áreas Protegidas. Entonces, las áreas protegidas son administradas por el Ministerio de Medio Ambiente y tienen la facilidad o tienen el deber de trabajar el desarrollo comunitario aledaño a las áreas protegidas, pero todo lo otro que es turismo lo reglamenta el Ministerio de Turismo. Entonces el proyecto está acá en la provincia de Samaná. La provincia de Samaná tiene 3 municipios cabeceras, que son tres municipios. El cabecera es Santa Bárbara,
Las Terrenas, que seguro muchos lo han conocido porque lo han escuchado, muy famoso, y Sánchez. Y por otro lado tenemos 3 distritos municipales, La Calera, Arroyo Barril y El Limón. En esa provincia, en esa península, tenemos alrededor de 100.000 habitantes y 860 más o menos kilómetros cuadrados. La actividad económica principal de la provincia es la pesca, es el turismo y es la agricultura. Yo no le tengo que decir otra vez lo que ya dije. El objetivo del proyecto es impactar positivamente la provincia. Utilizamos el turismo como una excusa, porque es el motor que puede mover la economía para yo lograr la conservación ambiental de este destino. ¿Cómo? Tenemos 5 componentes y realmente por cuestión de tiempo me voy a concentrar en los 3 primeros. El primero es implementar una OGD, un organismo de gestión de destino. Y este organismo de gestión de destino, aunque se han intentado hacer en otros lugares, en otros destinos, allá lo queremos hacer de carácter mixto, que es como una alianza público-privada. Como bien también decía Roberto, no podemos dejar a las comunidades atrás o no escuchar a los residentes de los destinos. Lo ideal es que si yo voy a planificar un destino, ya sea para un desarrollo de sol y playa o para un turismo de naturaleza, un turismo sostenible, tengo que integrar a la comunidad en esa planificación. Entonces, en esa alianza público-privada o ese carácter mixto de la OGD, la idea es que participe el Ministerio de Turismo, pero que participen las ONG locales y que participe la sociedad civil. En eso estamos. Es una meta realmente alta, muy grande, un indicador que tenemos para un muy corto tiempo. Por lo tanto, hemos tenido que cambiar la misma meta, que era lograr esa implementación en, no sé, 1 año y medio. Y hemos cambiado esa por lograr estructurarla y extender el proyecto. Porque algo así tú no lo logras en 1 año. Aquí, de hecho, con ese proyecto de Destino del Futuro estamos trabajando también conformando una red de destinos del futuro, que Acotur formó parte de cuando fundamos esa red. Y por lo tanto, estamos aprendiendo en el camino qué sí nos sirve y qué es mejor cambiar. Por ejemplo, nos damos cuenta que queremos implementar una OGD y allá prácticamente no hay gestores de destinos. ¿Quiénes iban a ser los técnicos que iban a trabajar en esa OGD? Que para colmo, la idea es replicarla, por lo menos en 5 otros destinos de República Dominicana. Entonces, lo otro que estamos haciendo es que trabajamos con la academia un diplomado para formar gestores de destinos y un acuerdo de entendimiento con el Ministerio de Turismo para que por lo menos 50 técnicos del Ministerio se capaciten. Pero como todas las cosas a veces del gobierno que tardan mucho y nosotros teníamos el tiempo arriba, entonces decidimos hacer un curso introductorio para gestores de destino, que de hecho está corriendo en este momento. Ha tenido una muy buena acogida, tenemos ya como 80 o 90 participantes y tenemos expositores por 6 semanas, un día a la semana, de muchas partes de América Latina, Perú, Guatemala, creo que viene alguien de acá y otros de República Dominicana. Y por último, del que me quiero hablar, es el tercer componente, que es el que me permite trabajar con las cosas. Ecopromotores es un término que hemos utilizado para un curso o una formación que hemos desarrollado ya 2 veces. Son multiplicadores de conocimiento en la provincia. Nosotros hacemos un levantamiento de microemprendedores en la provincia. En esta segunda ocasión resultaron que fueron todas mujeres y que están relacionadas a la cadena de valor del turismo. Le damos un curso de gestión empresarial, un curso de turismo sostenible. Son 7 meses de diferentes módulos, capacitaciones. Y lo más importante es que al final, quien complete el curso, entonces participan porque el capital semilla no es reembolsable. ¿Para qué? Para inyectarlo a su negocio y con eso aumentar sus ingresos y ojalá aumentar su calidad de vida. Y por otro lado, lo que sí nos dimos cuenta que podíamos trabajar como destino, inclusive certificable, es un circuito de turismo sostenible. Más o menos, este es el primer borrador que tenemos, más o menos va así la cosa.
Identificamos un montón de empresas que están trabajando temas de sostenibilidad en la provincia de Samaná y la invitamos a conformar este circuito. Primero que nada, identificamos cuáles eran las acciones de sostenibilidad que ellos estaban realizando y luego le hemos dado capacitaciones, por ejemplo, no se han escuchado la empresa certificadora Cristal, ahí dándole payola, como dicen allá, que trabajan el tema de inocuidad de alimentos. Le llevamos cursos de gastronomía sostenible y a los restaurantes y diferentes temas. Entonces estamos conformando un gremio, digamos como Acotur, pero ahora muy territorial en la provincia, para que las personas cuando lleguen a Samaná tengan que hacer y sepan que allá hay cosas sostenibles que hacer y no solo quedarse en un hotel. A diferencia de Punta Cana y otros destinos, principalmente Punta Cana, en República Dominicana, el turista va y se interna en un hotel. La idea aquí es como, no sé si aquí puede ser común, pero es muy común en Costa Rica. La gente llega, el turista llega, alquila un carro y va por toda parte del país recorriéndolo y visitando. Entonces va dejando recursos por todo el país. El dinero no se queda en unas manos. Y este es, digamos, la réplica que queremos hacer en Samaná. Estamos en el momento creando página web, estamos creando el mapa, estamos haciendo los encuentros con los integrantes del circuito para que ellos mismos recuerden por qué estamos aquí y que al final, por ejemplo, no somos nosotros que vamos a estarlo auditando, vamos a ir una vez al año quizás, pero el auditor principal es el cliente, es el visitante, es el turista, porque en la página web y por medio de código QR, por mucha promoción, nosotros vamos a decir, miren, estas son las empresas que están participando, que conforman el circuito y están comprometidas con esto, esto y esto. Nosotros tenemos 10 criterios de sostenibilidad, al menos 5 ellos deben cumplir. Y si el cliente llega, el visitante llega y ve que no están cumpliendo, lo primero que va a hacer es formar una queja. Entonces, ellos tienen que ir entendiendo inclusive cómo se hace la gestión de la queja, cómo se atienden los riesgos, etcétera, etcétera. Esto es algo muy grande, pero debemos empezar con esta conformación e irlo madurando en el camino. ¿Por qué yo quise traerle este ejemplo del proyecto? Porque quería hablarle de la conservación ambiental. O sea, a través de la cooperación internacional y a través de la ONG local es que yo estoy trabajando, un grupo estamos trabajando la conservación en este territorio. Por ejemplo, en Chiribiquete, me encantó el Parque Nacional Natural Sierra de Chiribiquete, por muchas razones. Por ejemplo, ya aquí lo han mencionado varias veces, que en el 2018 la UNESCO lo declara como Patrimonio Cultural Natural de la Humanidad. Esto también, en el mismo año habían aumentado 1.5 millones de hectáreas del Parque Nacional y esto es un gran logro porque hoy día mide casi 4.3 millones de hectáreas, eso es para mí un continente y esto hace que sea el bosque tropical protegido más grande del planeta, así que yo estoy encantada con ese gran logro, pero sobre todo también me llamó la atención que es el Parque Nacional Continental más grande de aquí de Colombia. De las cosas que motivaron o que fundamentaron esta protección es que prácticamente ahí dentro ustedes encuentran casi todas las especies continentales. Aparte de eso, ahí, entre toda esa masa boscosa y ese suelo, ayuda a que se evite emisiones a la atmósfera de 323 millones de toneladas. Eso es un montón. Si no protegen eso, no solo los colombianos, sino toda la comunidad internacional, es un efecto inmediato al cambio climático, que en la segunda parte de la presentación lo voy a explicar más. ¿Y por qué le traigo esa frase? No se puede amar lo que no se conoce, ni defender lo que no se ama. Eso lo dijo San Francisco de Asís, se le han atribuido también a Da Vinci, pero me llamó mucho la atención, de hecho en República Dominicana cuando estaba dirigiendo el departamento de ecoturismo, la usamos mucho en las campañas de redes sociales con la reapertura de las áreas protegidas.
me imagino que pasó aquí igual, que la gente estaba loca por viajar y lo que había mucho turismo interno y lo que quería la gente era turismo de naturaleza. Y era importantísimo, había mucha presión de apertura, pero también había mucha presión porque la gente ya había visto lo que había. Habían visto fotos, habían ido poco antes de la pandemia, entonces estaban enamorados y estaban tratando de defender lo que entendían que era suyo. Y lo traigo a colación porque el nombramiento que le hizo la UNESCO a Chiribiquete y también con la ampliación del parque, pues se abrió de algún modo un uso muy controlado del área protegida, que son con unos vuelos controlados, no sé si eran 2 o 3 veces a la semana, y eso permitió que, según yo investigué, inclusive no solamente turistas estaban viajando el parque, también personas de la comunidad que comenzaron a ver algo que no conocían y comenzaron a convencerse aún más de proteger y de trabajar en la conservación de estas áreas. Y cómo el turismo ayuda a la conservación desde una perspectiva del Estado, mira, eso eso lo encontré en la página del Ministerio de Medio Ambiente de acá. Te invitan, te explican cuáles son los recursos que hay en el parque, te explican que no hay un uso público, digamos, de ecoturismo, de yo entrar a hacer senderismo, pero te invitan a aportar a esa área. ¿Cómo? Comprando un libro, ser un guardián, sumarte a la conversación. Entonces, hay un montón otra forma de aportar, pero el turismo, inclusive desde la visión estatal, aporta a la conservación. Julián, el primer expositor, dijo algo muy, muy cierto, que era que el turismo era el problema, pero también era la solución. El turismo que conocemos nosotros, por lo menos en República Dominicana, el modelo de desarrollo que conocemos los dominicanos es sumamente impactante, y como el mercado debe resolver todo, ellos, luego de que ya han hecho mucho dinero, se han dado cuenta de que si ellos no controlan el impacto, pues pierden la gallina de los huevos de oro. Y ahora se habla mucho de turismo sostenible, pero están aprendiendo ya luego de unos impactos muy altos, muy significativos. Entonces, aquí yo creo que no tengo que sensibilizar a nadie, porque todos aquí trabajan en el tema de turismo, de algún tipo de turismo sostenible, aviturismo, ecoturismo, turismo de aventura, no sé si habrá alguno de turismo religioso, turismo de salud. Yo sé que ustedes están convencidos, pero lo que tenemos que, en la capacitación y las sensibilizaciones siempre son necesarias, porque es necesario reforzar, recordar por qué es importante conservar. Por último, le traigo el caso de la Tigra Rainforest. Esto es en Costa Rica, desde una empresa privada. Ellos son unos propietarios que tienen la visión de proteger y amar la naturaleza, y mucho más que un alojamiento, es un lugar de conservación de la naturaleza en donde enseñan a los huéspedes a aprender la importancia de la protección del medio ambiente. ¿Cómo? Ellos tienen 8.5 hectáreas y solamente en esas 8.5 hectáreas tienen 10 cabañas, tipo casa de campo, en plataformas aéreas a la altura del dosel del bosque. Entonces, también yo vi que el año pasado me corrigen, sino que vino alguien aquí y habló de que el turismo debe ser, o el producto que ustedes deben de vender es bonito, bueno y carito. Bueno, el turismo en Costa Rica cumple con eso, es bonito, es bueno y es carito, porque tú no le estás apostando al turismo masivo, tú estás aportando a un mercado súper consciente. Lo primero es que tú tienes que saber quién es tu cliente. Tú no le vas a apuntar esto a un dominicano, por ejemplo, que si tú le dices, por ejemplo, que eso vale $200, no entiende por qué eso vale $200, porque ellos entienden que debe ser un lugar con aire acondicionado, con cemento y con grandes piscinas o una playa. Pero hay muchísimas personas en el mundo
que le interesa este tipo de alojamientos. ¿Por qué? Porque trabajan en la conservación. Ahí tú vas y tú siembras un árbol y ellos te van a dar un código QR con el cual tú puedes monitorear tu árbol. Y ese dinero se usa para comprar más tierra y ellos están conformando ahora un corredor biológico. Entonces, todo esto desde una perspectiva del sector privado. Como dije ahorita, el turismo es impactante, ya sea que practicamos ecoturismo, avistamiento de aves o un turismo de sol y playa. Es impactante. Algunos impactos son positivos y otros impactos son negativos. Pero nunca vamos a saber qué tan sostenible es la actividad si no medimos. Entonces yo le quiero preguntar a ustedes, y el DJ se me fue para que me ponga el tiburón en lo que ustedes me contestaban. Tiquitiquín, tiquitiquín. ¿Sabes qué tienen en común el Producto Interno Bruto global, las emisiones globales y la empleomanía global con el turismo? ¿Alguien sabe? Vamos. Juliana, ¿tú sabes? No. Bueno, es que es directamente proporcional. Estas tres cosas que yo mencioné son directamente proporcional el turismo es directamente proporcional a las emisiones que genera, a la empleomanía que genera y a la riqueza que genera. Según estudios del Banco Mundial, el turismo representa aproximadamente el 10% del PIB global. Pero también, según un estudio de la Universidad de Sydney, en el 2018, primer estudio que mide la huella de carbono del turismo, porque el turismo tiene varios impactos en varios sectores económicos y es muy complejo hacer una medición de carbono de toda la industria. Pero en el 2018 se hizo un primer, ejercicio y dio como resultado que el turismo es responsable entre el 8 y el 10% de las emisiones globales y que genera aproximadamente el 10-11% directa e indirectamente de la empleomanía global. Entonces, si queremos llegar a la sostenibilidad y no quitándole el sombrero a Julián, creo, que habló sobre turismo generativo, esto estamos hablando de la parte ya económica, si queremos un turismo sostenible, lo que tenemos que lograr es disminuir o dejar así ese 8-10%, ojalá disminuir, y aumentar la riqueza y aumentar la empleomanía. Entonces vamos a ver si en unos 5 o 10 años vuelven a hacer el ejercicio y vamos a ver cuál será el comportamiento. Ahora, la segunda parte, que yo creo que a muchos les interesa, espero, que es la medición de la huella de carbono, pero a nivel organizacional. En el día de hoy le voy a hablar sobre, utilizando como criterio la ISO 14064-1, hay varias normas en el mundo, no son tantas, hay como 5 o 10 normas para reportar los inventarios y cuantificar las emisiones a nivel organizacional. No es lo mismo hacer un inventario de una persona individual, de un evento como este o de una empresa o del Estado. Son criterios diferentes, normas diferentes. Y hago hincapié que la versión que voy a utilizar es la anterior, es la 2006. ¿Por qué? Porque aquí ustedes tienen un programa país, se llama Programa Carbono Neutral Colombia, que cuando yo estuve investigando, hacía mención todavía a esa norma, a la versión 2006. En el 2019 cambió Incotec, que es el Instituto Colombiano de Normalización Técnica, está evaluando, me dice, con la versión, la nueva versión, la 2019-2020. Pero ¿qué pasa? Las normas y los programas país son como la ley y la constitución. La norma es la ley y el programa país es la constitución. Y al final, entonces, si tú quieres participar en el programa país, tú tienes que cumplir el programa y Incotec, por lo tanto, tiene que adaptarse a esa norma. Pero le voy a hacer como le voy a mencionar cuáles son algunas de las diferencias. Primero, le voy a hablar de conceptos generales antes de entrar ya en temas de inventario. Lo primero que hay que tener en cuenta es qué es el efecto invernadero para hablar de emisiones. El efecto invernadero, en palabras llanas y sencillas, es el calentamiento natural de la Tierra.
son los gases de efecto invernadero presentes en la atmósfera, que hacen, que retienen parte del calor que viene del sol. Alguna parte se queda en la superficie, otra parte ¿cómo se llama? Se refleja y los gases de efecto invernadero los retienen y eso permite que la vida sea apta. Pues si no, tuviéramos mucho, pero por mucho más frío que Bogotá. Entonces, el efecto invernadero es algo natural. Los gases de efecto invernadero, que en otra filmina le presento, están presentes y el equilibrio natural de la Tierra se lograba con los volcanes, por ejemplo. Los océanos son los que iban regulando la temperatura. Pero ¿qué pasa? Hoy día estamos hablando de dos términos que se malutilizan porque se ponen como si fueran sinónimos, pero para no hacerlo más enredado vamos a hablarle solo de uno, el calentamiento global. El calentamiento global es el incremento a largo plazo en la temperatura promedio de la atmósfera. Se debe a la emisión de gases de efecto invernadero que se desprenden de las actividades del hombre, de la mujer y del niño, del ser humano. Cada vez el modelo de desarrollo que nosotros utilizamos desde la era industrial es un modelo a base de petróleo. Y esto, cuando pasa por procesos industriales o simplemente se quema, genera gases de efecto invernadero. Entonces, por culpa de nuestras actividades económicas y nuestro desarrollo, nosotros estamos inyectándole muchísimo gases de efecto invernadero a la atmósfera y aumentando la temperatura de la Tierra, desequilibrando la temperatura ideal para la vida. También Julián en la primera exposición mencionó al IPCC, el Panel Intergubernamental del Cambio Climático, que son los expertos en cambio climático que van tirando informes y reportes cada cierto tiempo. Ellos han dicho que si no logramos que la temperatura no aumente más de 1.5 grados desde la era industrial, entonces vienen unas consecuencias gravísimas. Posiblemente muchos ya han sentido efectos, sobre todo las personas que trabajan en agricultura, en pesca, en turismo, ven las diferencias. Si tienen ya 10 años trabajando, ven cómo eran las cosas antes. Ahora es muy difícil predecir el clima. Entonces, ¿cómo aumentamos esos gases de efecto invernadero? Como les decía, hay quema de combustible, pero también hay otras, la misma ganadería. Nosotros mismos, cada vez que aumentamos la población, imagínense que nosotros solo fuéramos como vacas y no construyéramos, no utilizáramos dinero, no quemáramos combustible. Aún así nosotros emitimos gases, metano, igual que el ganado, lo que pasa que a una escala mucho menor. ¿Y cómo lo generamos? Bueno, cada vez que vamos al baño se generan emisiones. Pero también, ahí le explico cuáles son los principales gases de efecto invernadero que nos dice un protocolo, el protocolo de Kioto, que debemos reportar. No importa si vas a hacer un inventario individual, si lo vas a hacer de organización, de evento o el Estado. Estos son los gases que debemos de reportar. Entonces, dióxido de carbono, metano y óxido nitroso. Esos son los principales. ¿Por qué? Porque son los que se desprenden, los que se emiten cada vez que quemamos combustible. Y el combustible lo quemamos para un vehículo, pero lo quemamos para una planta eléctrica, ya sea para dar electricidad a toda una población o a una autogeneración, en los procesos de lubricamiento de las industrias, e inclusive en los procesos de lubricamiento de nuestros propios motores. También generamos metano, como le dije, en el ganado, en las aguas residuales, en el manejo de los residuos. Óxido nitroso cuando utilizamos fertilizantes en el campo, quema de residuos sólidos. Y todo esto que son difíciles de decirlo, hidrofluorocarbono, clorofluorocarbono, HCFC, son gases refrigerantes que son sumamente contaminantes. ¿Por qué? Porque antes, de hecho se fueron regulando, le hacían, ¿se acuerdan del hoyito de la capa de ozono? ¿Quién se acuerda?
Que hagan así lo que se acuerdan. Ah, ok, mucha gente. Antes en los 90 se comenzaron a regular ese tipo de refrigerantes porque se dieron cuenta que el cloro que contenía esos refrigerantes, que lo usamos para toda la cadena alimenticia o para la construcción, por ejemplo, para hacer los estereofón que usamos en construcción o lo de un solo uso, todo eso se hace a base de refrigerantes y algunos tenían cloro y era el que le hacía, o lo que se usaba para planchar, ¿se acuerdan? El Niágara, no sé si se usaba aquí el Niágara, ustedes son muy jóvenes. Entonces, todo eso se fue prohibiendo, pero le dan un chance para retirarlo del mercado. Todavía hay algunos de esos en el mercado que tienen cloro o que se han ido prohibiendo, pero como la cadena de refrigeración es un tema de calidad y de salud. O sea, imagínense que hoy en día yo puedo vivir sin aire acondicionado, pero imagínense que rompemos toda la cadena de refrigeración de nuestros alimentos. Posiblemente quedemos muy pocos aquí en tierra, vivos. Entonces, para que eso no pase, yo le dicen, bueno, tienes 5 años para tú eliminar tal gas. Tienes una transitoria de 5 años. ¿Por qué para eliminar tal gas? Porque tú necesitas cambiar todo el sistema que tú usas. Y eso son mucha inversión. Entonces, entrando ya un poquito más al tema de la cuantificación de la huella, para yo cuantificar la huella hay 2 términos que tienen que saber, que son los factores de emisión, que es un coeficiente que me va a traducir a mí de líquido a gas. Si yo tengo 1 litro de diésel, hay como una organización en Costa Rica se llama Instituto Meteorológico Nacional, que me publica los factores de emisión o te vas al IPCC. Aquí, por ejemplo, la compañía nacional que genera electricidad te da el factor de emisión de la electricidad, pero yo no sé dónde ustedes van a encontrar los otros factores. Hay países que para hacer su inventario entonces se van a los números grandes del IPCC, que es bastante complicado. Yo recomiendo usar, si somos de la región, al más cercano, que es lo que más se va a parecer, que es Costa Rica. Entonces, si yo uso 1 litro de diésel para mi vehículo, me dice que ese litro es igual a 2.23 kilogramos de CO2. Pero también me dice que, recuerden que se emiten dióxido de carbono, metano y óxido nitroso cuando yo quemo un combustible. Entonces también me va a dar cuánto se emite del metano y cuánto se emite del óxido nitroso. Y el potencial de calentamiento global, así nadie se lo va a aprender. El potencial de calentamiento global es ese número que ustedes ven en la tercera columna. Es lo que me va a traducir a mí de dióxido, todos los otros gases a dióxido de carbono. Porque las normas y los acuerdos internacionales exigen que hablemos en una sola unidad. Imagínense yo hacer un inventario y decir, mira, yo genero 5 toneladas de CO2, 3 de metano, 5 de óxido nitroso y 25 de CFC. Es complicado. Esto hay que hacerlo, es complejo, pero hay que hacerlo sencillo. Entonces hablamos de una unidad y es el CO2 equivalente. ¿Y cómo yo lo voy a obtener? Con el potencial de calentamiento global. O sea, ese es el numerito que luego de yo coger el dato del consumo, de yo multiplicarlo por el factor de emisión y llevarlo a gas, y luego yo lo llevo a CO2 equivalente con su potencial de calentamiento global. Entonces, yo tengo que, si hablo de metano, llevarlo al CO2 equivalente, multiplicándolo, según eso me dice la norma, o el IPCC, en ese reporte, multiplicándolo por 21. Quiere decir que el metano es 21 veces más contaminante o retiene más calor que el dióxido de carbono. Igual el óxido nitroso, 310. Esos números van cambiando de acuerdo a los estudios que hacen los expertos en cambio climático. Lo que han hecho Costa Rica para estandarizar todos los inventarios, el nacional con las organizaciones, es que le dicen, mire mi hermano, yo sé que el IPCC va por su 6º reporte y dicen que el metano es 28 veces más contaminante, pero vamos a trabajar con el reporte número 2 porque sí, tenemos que comparar peras con peras. Ahora, la huella de carbono, ¿qué es? Tanto que le he mencionado. Es definida como la forma muy general
que representa la cantidad de GEI, de gases de efecto invernadero, emitidos a la atmósfera derivados de las actividades de producción o consumo de bienes y servicios. Y se le considera como una de las formas más simples que existen de medir el impacto o la marca que deja una organización para poder producir o prestar un servicio. Los objetivos de cuantificar esta huella es saber cuánto yo estoy emitiendo, saber qué tan contaminante soy, pero ¿para qué? Para buscar una solución, para buscar un plan de reducción. Es muy común tú llegar a un lugar, a una organización que tenga una huella que diga que no haya hecho un inventario, que no haya calculado, y te diga, asuman que su huella más impactante es la compra de combustible para el búnker. Búnker, por ejemplo, para producir energía. Pero tal vez no era esa, y tal vez se están enfocando en una inversión de cambiar el tipo de tecnología de búnker a gas natural, cuando su huella más impactante tal vez estaba en la planta de aguas residuales. Entonces, si tú no mides, tú no sabes. Y la estrategia o la falta de estrategia te puede llevar a no utilizar bien los recursos que tú tienes en la empresa. Las normas aplicables, como le dije, no es que hay tantas. Le voy a mencionar esa es la que se usa acá, la ISO 14064-1, tiene hay 1, 2 y 3. 1 es para los requisitos para un reporte y una medición en una organización. La 2 es para el que quiera crear un proyecto que le genere crédito de carbono. Y el tercero es para verificar, o la auditoría. ¿Cuáles son los requisitos para yo hacer esa verificación? Está el protocolo GHG, que también le permite aquí la norma utilizarlo. Es un poquito más suave que la ISO, pero créame que siempre voy a recomendar una ISO, porque si ya usted trabaja con una ISO, ya usted le puede ir integrando otras normas que le van a ayudar a crecer su empresa. Por ejemplo, una norma de calidad, una ISO 9001. Y el programa Carbono Neutral de Colombia. Ese programa Carbono Neutral de Colombia es la que te da la orientación para tú hacer tu inventario, reducción, inclusive tu compensación. Y mencioné esa, que es la de Costa Rica, la INTI B5, porque es la única norma, aparte de una inglesa que se llama PAS, la única norma en el mundo que tiene los tres requisitos juntos y te lleva a la carbono neutralidad, que es una ecuación de que tú emisiones menos reducciones menos compensación es igual a 0. ¿Y por qué? ¿Por qué es esto? Es una estrategia muy común hacer los inventarios, pero para reducir y para compensar, para hacer carbono neutral. Lo primero que hay que tener es un gran compromiso de la alta dirección. Yo vi de todo mientras trabajaba en Costa Rica, implementé varios sistemas, audité varios sistemas de este tipo allá, y yo veía que muchas veces empezábamos la implementación porque habían fondos internacionales en Costa Rica de la Unión Europea para aumentar la competitividad en el país, y entonces le daban mucha plata al Ministerio de Industria y Comercio para que ellos hicieran una selección de empresas en el país y fueran certificándose en lo que ellos consideraban que le podía aumentar su competitividad para exportar a la Unión Europea. Muchos decidían irse por la 9001 por calidad, otros por el tema de carbono, porque ya los europeos tienen requisitos sobre estos legales. Y cuando era así que empezábamos los proyectos, la alta dirección, la gerencia, no entendía qué estábamos haciendo. Ellos también la querían implementar porque si la comparaban con la de gestión ambiental o la de calidad, esta salía mucho más barata. Y el Ministerio de Industria y Comercio le iba a pedir una contrapartida, aunque fueran de horas, pero esta norma de carbono neutral le iban a implementar mucho más rápido. Cuando eso pasa, no es sino hasta la verificación, la auditoría, hasta el final del proyecto, posiblemente que esa alta dirección entiende y ve todos los beneficios que le trae eso. Sobre todo a nivel económico, o sea, si no están sensibilizados con el tema ambiental, a nivel económico esta norma le va a haber ahorros. Por ejemplo, ¿quién está
cayéndole atrás a cuando le ponen, le rellenan los tanques de gases refrigerantes, de aire acondicionado, de los vehículos, nadie. Si el proveedor va y le dice que consumió 3 libras de R22, tal equipo, usted lo paga. Pero con estas normas tú tienes que ir controlando a los proveedores, identificando todas tus fuentes y controlando todos los proveedores que te puedan generar emisiones. Entonces, ellos comenzaron a ver ahorros en combustible, en gases de refrigerante, inclusive grandes retornos de inversión cuando implementaban planes de reducción que tenían que ver con paneles solares. Entonces, el compromiso empezaba realmente después de. Hay otras que son personas como ustedes posiblemente que están súper sensibilizados y creen en esto. Entonces, son empresas por lo general más pequeñas que la gerencia es, como quien dice, también el gestor del sistema. Entonces, lo primero que se elabora un inventario, luego que tú tienes un inventario, que le voy a explicar más para adelante cómo se hace un plan de reducción. Luego de que ya tú tienes un número y dices, bueno, ya yo sé que emito tanto, reduje tanto, entonces me quedan 100 toneladas, tú vas a un mercado de carbono a comprar créditos de carbono, que por ejemplo, ahorita les menciono cómo se hace un informe y se solicita una verificación. El programa programa Carbono Neutral Colombia y el SINA les dan esta como explicación. Eso todavía lo pueden encontrar, toda la información en la página del Ministerio de Ambiente y Desarrollo Sostenible acá. Entonces, lo primero que te piden o la opción que te dan para entrar al programa es el cálculo, el inventario. Y por eso que ahí hacen mención a unos alcances, 1, 2 y 3, y por eso es que yo digo que ustedes están utilizando todavía la norma anterior. Ahorita les explico por qué. Porque ya en la norma nueva no se habla de alcance 1, 2 y 3. Luego te dice, si tú quieres ir más allá, ya tú me diste, entonces hazte un plan de reducción. Hay empresas, organizaciones que por el tipo de tamaño y por el impacto que generen, como requisito legal tienen que medir su huella y tienen que tener un plan de reducción. Por ejemplo, las cementeras. Las cementeras tienen que medir, obligados a reportar y tener plan de reducción, pero no lo obligan a compensar, porque la huella de una cementera es gigante. Los petroleros también. Entonces, después que tú tienes eso, tú te dices, bueno, esta es la orientación, si quieres llegar un poquito más para hacer carbono neutral, y si quieres llegar un poquito más, si esa estrategia de reducción tú me la alineas con las contribuciones nacionales determinadas del país, que son los planes y las metas que se impone un país en el acuerdo internacional, en las COP, no sé si han escuchado la Convención de las Partes sobre Cambio Climático, cada país debe presentar una meta. Entonces, sí, esas son estrategias. Por eso hay un programa País aquí, porque ellos tienen un compromiso, el Estado, para presentar unas reducciones y una meta ante los organismos internacionales, ante los países desarrollados, que luego ellos le están pidiendo dinero para implementar estrategias de sostenibilidad y reducción acá, y de adaptación. Entonces, si luego tú puedes ir más para allá, alineándote con esas metas, y luego te dan un reconocimiento, que también se puede usar mucho en temas de publicidad. Entonces, los principios de la norma que tienen que tener muy claro son 5, porque a partir de esos principios es como la lógica de cuando yo estoy haciendo un inventario. Lo primero, el principio de pertinencia, que es, yo tengo que seleccionar las fuentes de gases de efecto invernadero, los datos y las metodologías que son apropiadas. Ya no puedo estar inventando. Integridad, incluir todas las emisiones pertinentes que son de mi propiedad. Coherencia, permitir comparaciones reales, significativas. Exactitud, ahí viene el tema de incertidumbre, que es un acápite en la norma que te dice, la norma internacional te dice, tú no puedes cometer más de un 5% de errores en tu inventario. Si cuando yo estoy auditando, yo voy anotando cada error que encuentro como auditor, ¿verdad? Como verificador, y voy sumando. Y si cuando yo sumo, eso me da más del 5% de tu inventario, mi hermano le toca hacer su inventario de nuevo, porque ya no hay seguridad en la información que tú me estás proporcionando. Y la transparencia,
todo lo que yo digo que estoy haciendo, yo lo debo divulgar, es información pública. Entonces, como yo le decía, que íbamos a entender primero cómo se hace, qué es lo que yo voy a meter a esa calculadora. Lo primero es definir un alcance. ¿Qué es lo que la norma me pide? Los límites organizacionales, o sea, ¿dónde que tú estás? Tú eres una multinacional, tú vas a incluir todas tus empresas, o tú eres Acotur, tú vas a incluir a todos tus agremiados, o tú eres, no sé, ¿cómo se llama? Tostado, que tiene varias sucursales, franquicias, ¿le vas a incluir todas? Entonces, lo primero que definir tu alcance organizacional. Entonces, ese alcance es un ejemplo, tú pones tu dirección, luego tú pones el tipo de control que tú vas a reportar. Hay diferentes controles, puede ser el común, el que el 99% de las organizaciones usan, es ese control operacional, que yo voy a reportar todas las emisiones que yo tengo el control. Hay, por ejemplo, un Apple o una empresa que cotiza en la bolsa, por ejemplo, tiene cuotas de participación. Entonces, ellos tienen otra modalidad. Le dicen, bueno, tú puedes decir, por tu cuota de participación en tal empresa, que es un 40%, tú eres propietario del 40% de esas emisiones. Que no va a ser, como le digo, para ninguno, no creo que, nunca he auditado una empresa con que haya elegido ese modo. Y luego tú pones ahí cuáles son tus procesos que vas a incluir en tu inventario. Entonces, en la norma anterior te dice que también en ese alcance me hable de tus límites operativos y que me digas que tú tienes que incluir todas tus emisiones que son directas. ¿Cuáles son las emisiones directas? Las que yo tengo pertenecen a la organización o yo las controlo. Yo creo, DJ, que hay que ponerle el tiburón. DJ, tiburón. Pero ese DJ se lo comió el tiburón. Llevó. Ya. Entonces, hablábamos de las emisiones directas, ¿verdad? Entonces, las emisiones directas son las que yo no tengo quite. Yo las tengo que reportar porque si no, nadie más lo va a hacer. Se generan sí y porque sí, yo hago un uso de ese recurso o hago un uso de esa fuente. Por ejemplo, si yo tengo una empresa y esa empresa tiene una flotilla vehicular que tiene 5 vehículos, la compra de ese combustible, de esos vehículos que son de la empresa, no tienen otro uso, son emisiones directas, porque yo tengo un control directo sobre esa fuente de emisión. Yo puedo cambiar el vehículo, no usarlo si yo quiero. Es más, yo puedo cambiar el combustible, o puedo cambiarlo a uno eléctrico o por un combustible más eficiente. Entonces la norma te dice, óyeme, esa tú no puedes dejar de reportarla. Esa tienen que entrar en tu inventario. Y luego te dicen en ese límite operativo, pero tú tienes unas emisiones indirectas por energía, que prácticamente todos aquí compran energía. Entonces te dicen, esas son indirectas. ¿Por qué? Indirecta por energía. ¿Por qué? Porque tú necesitas operar con energía eléctrica, pero tú no tienes control para ir a donde la compañía de electricidad y decirle, oye, préndeme la planta hidroeléctrica de 5 a 8, a las 9 me prende la térmica y a la madrugada me usa la batería de la solar que cargamos. ¿Entiendes? Tú no tienes el control sobre esa fuente, entonces tú la tienes que reportar sí o sí, porque para tú operar tú necesitas la energía, pero como tú no tienes el control de la fuente, entonces la tienes que separar de categoría. Y por último, la norma anterior me hablaba de las otras indirectas, y eran, como las normas van mejorando con el tiempo, y sobre todo estos temas que son nuevos, van aprendiendo. Y entonces te decía, bueno, tú las reportas si tú quieres, porque son como tercerizadas, un outsourcing. Por ejemplo, yo tengo empleados en mi empresa y para que esos empleados lleguen al trabajo, que necesitan llegar al trabajo, porque si no, ¿dónde van a trabajar? No voy a tener colaboradores. Entonces, esas emisiones que se generan en el transporte de ese empleado me dicen que son indirectas y que si yo quiero, yo la reporto, pero la tengo que identificar. Pero si yo quiero, la incluyo. Los residuos, muchas veces los residuos no los tratamos in situ, yo no tengo el control de la fuente, sino que la trata la municipalidad o la corporación, no sé acá cómo será. Pero esa fuente de emisión está fuera de mi alcance organizacional que yo mencionaba ahorita y se genera en otro lugar, pero se generó por mi actividad.
Entonces ahí tú vas identificando muchísimas cosas que tú no tienes control, pero te dejaban en ese momento ser como, te dejaban a tu voluntad, a tu criterio, decir si la incluía en tu inventario o no. Luego que tú las identificabas, te decían, bueno, ahora divídemelo, esas emisiones que son directas, métemelas en el alcance 1. Entonces el alcance 1 es simplemente como para ir categorizando y ver cuántas emisiones yo voy generando por las fuentes que son mías, por las fuentes de energía y por las fuentes que están fuera de mi organización. Es simplemente como algo visual, pero todo eso te da un solo número. La nueva versión de la norma es un poquito más estricta porque ya hemos ido aprendiendo. Ahora, la nueva versión de la norma te dice que tú tienes que identificar tus emisiones directas y que las otras, todas, aunque estén tercerizadas, tú les vas a llamar otras indirectas y debes identificarlas y hacer un procedimiento para determinar si debes o no incluirla en tu inventario. Entonces, va a pasar, yo auditaba, recuerdo, una empresa, en una organización en Costa Rica, que todo estaba tercerizado. Era antes de la pandemia inclusive, y era de turismo, era como un tour operador. Entonces, adivinen que en la versión anterior de la norma, cuando ella empezó como en el 2013 con el sistema de gestión de emisiones, todas sus emisiones eran directas. Y yo decía, ¿pero qué yo voy a incluir? Pero es que, entonces, aunque todas tus emisiones estén indirectas por los principios que yo le mencioné ahorita, pertinencia, coherencia, exactitud, tú debes incluir las emisiones que se generan por la electricidad en las casas de tus colaboradores, o determinar, por ejemplo, un porcentaje, porque hay otras emisiones que ellos van a generar en su casa que no son tu impacto. Pero inclusive las aguas residuales, si esos colaboradores van a visitar a un cliente, etcétera. Entonces, ahora la norma lo que te dice que le pongas no como apellido, diga otra indirecta por transporte, otra indirecta por energía, etcétera, etcétera. Y algo que quiero recalcar es que identificar es diferente a cuantificar. O sea, esta nueva versión de la norma, no se asusten, no es que cuantifique todo lo que está tercerizado, es que hagas un procedimiento y determines si debes de cuantificarla con criterios de magnitud, de inclusive si yo puedo conseguir esa información, porque a veces tú dices sí, tengo que incluirla, pero no hay forma de que el proveedor te dé la información. Y ya trayéndolo a cómo uno va reportándolo, cómo se va viendo en un informe, se va viendo así. Separas por alcance, como le decía. Entonces así yo lo hacía. Yo pongo alcance 1 y digo emisiones directas de operaciones propias. Y le digo de dónde viene la fuente, de combustión fija. Y aquí yo digo de dónde vienen las emisiones y qué tipo de gas me genera. Creo que es mucha información para ustedes técnicamente, pero yo se lo quería visualizar, porque cuando a mí me hablaban de sistemas de gestión, yo quería trabajar en eso, pero yo no entendía cómo se veía un sistema de gestión. Por ejemplo, en el tema de electricidad, ahora, otro punto importante de la norma. ¿Se acuerdan que yo hablé de coherencia? Coherencia quiere decir que yo me pudiera comparar de manera coherente, como dice la palabra, con otros años, por ejemplo. Entonces, la norma dice que tú tienes que tener un año base para irte comparando año tras año si tú vas mejorando o no en el tema de emisiones. Cuando yo mencionaba al inicio que el turismo debería disminuir las emisiones que genera a nivel global, aumentar la empleomanía y aumentar la riqueza que genera, esto es lo que busca una norma de gestión, de calidad y sobre todo de carbono o de gases de efecto invernadero. Que tú selecciones un año base y hagas tu inventario y puedas irte comparando año tras año contra ese año base. Ese año base debe ser lo más real posible a tu operación actual. Saquen la calculadora
vamos a calcular un poquito. Lo primero, el paso 1 para calcular la huella de carbono es lo que ya yo tengo rato diciendo, identificar las fuentes de emisión. ¿Qué me genera? Yo voy con un librito, con un checklist, con lo que yo entienda, caminando por todos los límites de esa organización, por ejemplo del centro cultural, y voy identificando las fuentes. Para eso yo debo tener un conocimiento, estar capacitada, ¿qué me puede generar una emisión de gas de efecto invernadero? Yo aquí no veo muchas cosas, pero yo voy al baño y digo, ok, ¿dónde está el registro de visitantes de acá? ¿Cuántas personas entran? Ah, bueno, aquí va. Entonces, yo puedo sacar la emisión de aguas residuales de acuerdo a la cantidad de visitantes, que hay una formulita para eso, un factor de emisión. Luego yo voy, mira, pero aquí consumen energía eléctrica, bien, ok. ¿Dónde están las facturas? Y voy seleccionando la factura mensual, voy a contabilidad, a compras, donde sea que tengan la información, y pregunto cómo van registrando esta información. Le pregunto, ven acá, pero aquí tienen carros, veo aceites por ahí, ¿cuál es el uso que le dan a ese aceite? ¿Pasa por calor? ¿Lo queman? Pues eso emite, déjame incluirlo. Entonces, así yo voy identificando mi fuente. Hasta ese momento yo no estoy haciendo ningún cálculo, solo sabiendo de dónde pueden venir los gases de efecto invernadero. Luego, que ya yo hice la identificación, entonces yo paso a la trazabilidad de los datos. Ahí es que yo me voy a sentar. Ustedes probablemente hay empresas más grandes que otras. Hay empresas aquí seguro el propietario, el dueño, el gerente, compra, servicio al cliente, ¿qué más? Es mantenimiento, es todo. Entonces yo me siento con él o con ella y le digo, ok, si tienen un vehículo, ¿dónde están las facturas de la compra del combustible? ¿Cómo la reporta? ¿Cuál es la placa de ese vehículo? Para yo ir identificando la placa con la compra de combustible. O lo puedo hacer en el tema de vehículos también, lo puedo hacer por el rendimiento del vehículo, si no tengo las compras, que eso es los primeros años o el primer año es común que una empresa no tenga los registros porque no lo guarda. Y así yo esta presentación luego se la puedo pasar para que se queden con esos de cómo se va haciendo esto. Aquí yo digo, bueno, ya identifiqué las emisiones directas que vienen de vehículos propios, recarga de gases refrigerantes a los equipos de refrigeramiento, extintores, aguas residuales, tratamiento de los residuos orgánicos como compostaje, que lo hago en el sitio, y todo eso me conforma mi alcance 1, mis emisiones directas. Y yo le digo a compras o a gerente y el todólogo de la empresa, pásame la factura de compra de combustible, pásame la factura del proveedor de mantenimiento, la cantidad de colaboradores que tiene, etc. Y voy a tema de energía, entonces yo le digo, bueno, emisiones indirectas por energía, alcance 2, ¿dónde está la factura eléctrica? Y voy registrando toda esa información. Por último, vengo con las emisiones otras indirectas, que es la que le decía, lo más común antes en la norma anterior era la generación de residuos residuales tratados en relleno sanitario o vertedero, como en mi país, los viajes operativos, ustedes aquí me imagino que tienen una alta huella, muchos de ustedes, indirectamente por los viajes de sus clientes. Y tienen, por ejemplo, también la generación de aguas residuales cuando es alcantarillado. Entonces, la información o los datos que yo voy a solicitar son los viajes aéreos, la factura o comprobante de pagos realizados a los colaboradores para el tema de transporte, de un Uber, taxi, número de la planilla de la empresa y la cantidad de residuos enviados a relleno sanitario, cómo hay que pesar. Luego, el tercer paso, ya yo identifiqué mi fuente, ya yo tengo los datos, la trazabilidad de los datos. Ahora la norma me dice, ok, ¿y cómo tú me vas a convertir eso a gas? Seleccióname tus factores de emisión. ¿Cuáles factores de emisión vas a utilizar? Estos, como le decía, en Costa Rica eso es facilísimo porque una vez al año el Instituto Meteorológico Nacional publica los factores de emisión y potencial de calentamiento global de todas las actividades. Probablemente aquí también, pero no lo encontré. Encontré, como le dije, el de la electricidad. Entonces te dice, por ejemplo, que por cada litro de gasolina para cualquier uso que le hagas,
te genera 2.23 kilogramos de CO2. Otras cosas son las incertidumbres, no se compliquen con eso. Y ahí cada tipo de combustible. Y luego, en el metano, me lo va a dividir o a clasificar el factor de emisión por el uso que yo le dé a ese combustible. Si yo estoy calculando la emisión del vehículo, entonces yo tengo que ir a coger mi vehículo de gasolina, entonces yo voy aquí y digo, bueno, 2.23 kilogramos de CO2 y lo pongo ahí en mi Excel. Luego yo digo, bueno, ese vehículo es transporte terrestre con o sin con catalizador. Entonces me genera 0.907 gramos de metano por litro. Y como yo le dije que también eso genera óxido nitroso, entonces yo voy y busco transporte terrestre, gasolina con catalizador, 0.283. Si ese combustible yo lo voy a utilizar para otro uso, ya sea para generar electricidad, para una podadora, para otro uso, entonces yo tengo que buscar el uso ahí, porque la emisión es diferente. Y por último, que era lo que le mencionaba hace rato, cómo yo voy a convertir eso a mi unidad de CO2 equivalente. Si hablo de metano, me voy y busco el metano, CH4 es 21, óxido nitroso, el N2O 310, y así voy buscando. Esta es la fórmula a grande escala, rápida, de cómo se ve. Si fuera, por ejemplo, que yo voy a utilizar algo que no es el combustible. El combustible, como le decía, es un poquito más complejo, porque aquí yo cojo, por ejemplo, si fuera un extintor, el dato de la actividad es cuánto pesó todo lo que yo recargué de CO2, y lo pongo ahí. Y lo multiplico por el factor de emisión. El factor de emisión del CO2 es 1. Entonces yo lo voy a llevar a 0,00 a tonelada, 0,0001, ¿verdad? Y eso me va a dar un dato, una cantidad, y luego lo multiplico por 1 y ya lo convertí a CO2 equivalente. Sin embargo, cuando yo hablo de combustible, no se asusten, porque nada de eso ustedes lo tienen que hacer. Para eso está el Excel, la inteligencia artificial y los consultores. Ustedes tienen que tomar los datos, factor de emisión, y luego multiplicarlo por potencial de calentamiento global por cada gas. Y lo sumas, y luego eso te va a dar un total. Y eso es otro ejemplo. Tiburón. Sigue durmiendo. ¿Me lo puso más corto? Ya. Conforme. Entonces, esa es la forma de cómo en el informe yo lo puedo ir reportando, para que sea más evidente a un auditor y bajarle el costo de la auditoría. Mientras más difícil sea ese informe, más tiempo va a durar un auditor entendiendo y más costo le va a generar al gerente, al dueño de la empresa. Entonces, lo primero es emisión. Yo voy definiendo cuál es mi fuente. Emisiones se tienen que expresar en toneladas de CO2 equivalente por litro de gasolina, el alcance, la definición, o sea, cuál es mi fuente, y ahí ven la fórmula de cálculo. Esto es lo que se veía en la diapositiva anterior. Ese dato de actividad son esos 100 litros. Ese 2.22 es el factor de emisión del litro de gasolina del CO2. Y el 1 es el potencial de calentamiento global. Lo otro es lo mismo para el metano, lo mismo para el óxido nitroso. Y aquí en rojito yo le marqué el total. Obviamente, cuando yo estaba empezando a hacer estas cosas, yo tenía que hacer todo esto a mano, porque ni en Excel yo confiaba. Hoy en día, eso yo le voy a enseñar cómo se ve. Eso es lo mismo, yo lo repito por otras fuentes de emisión, por otras emisiones. Por ejemplo, le hablaba del recarga de extintores, gases refrigerantes. En las empresas se consumen muchos gases refrigerantes, entre un vehículo, entre un pequeño refrigerador o un grande refrigerador, los aire acondicionado, inclusive
también en los ¿cómo se llama? Donde guardan todas las partes eléctricas y los equipos de cómputo, ahí todo eso necesita unos tipos de refrigerantes especiales que son muy contaminantes. No te contaminan si le das mantenimiento, lo que tienes que controlarlo. Todo esto son ejemplos para que ustedes luego lo tengan a mano, ejemplos de alcance 1, 2 y 3. Y yo no sé si hay producción, ya no con el tiburón, pero me le puede dar clic ahí a inventario. A ver si se abre. Bueno, ahí lo que yo le traigo es una hoja de cálculo en Excel de cómo eso realmente se ve. Que esa era mi idea, de que ustedes entendieran qué es lo que ustedes... ¿En qué se tienen que comprometer cuando ustedes digan a un consultor o a un fondo? Sí, yo voy a calcular mi huella de carbono, pero ya ustedes saben que desde ya comiencen a guardar los registros, las diferentes compras que ustedes hacen, vayan almacenándolas, identificándola por nombre, compra de combustible, pago de proveedor tal, etcétera, etcétera. Un buen sistema de contabilidad. ¿No se abre? Bueno, se la debo entonces. Es una hoja de cálculo donde ya yo solamente ingreso los datos y toda esa fórmula está en esa hoja de cálculo. Y va incluyendo con las gráficas de cuál es mi huella más impactante, cuál es mi plan de reducción, cuál es mi eficiencia, mi año de reporte, mi año base. Por último, yo dije que le iba a explicar muy brevemente y voy casi, ya me comí el tiempo, en la compensación. La compensación es eso, es ese crédito de carbono que vamos a adquirir para llegar a la carbono neutralidad. Ya yo le hablé que ustedes calcularon su huella, no le hablé de la reducción, sino se la mencioné. Ustedes hacen un plan de reducción que puede ser cambiar una tecnología por otra, puede ser inclusive planes de sensibilización a los choferes, tecnología para que el chofer... GPS para ir por rutas más eficientes, más rápidas, gastar menos combustible, cualquier cosa, usted la mide y le da y le va a dar un dato de cuánto redujo y eso, su inventario menos su reducción, eso es el total de su huella. Si le da 100 toneladas de CO2 equivalente, entonces para usted llegar a ser carbono neutral, usted se dirige a buscar en un mercado créditos de carbono, por ejemplo, donde mi amigo Juan Pablo, que tiene una hacienda cafetalera en Medellín, ¿cómo que se llama? Venecia. Él ya me dijo que está empezando un proyecto de generación de crédito de carbono con, creo que la USAID, ¿verdad? No, con los holandeses, perdón, USAID, pero ya tú sabes que deben ponerse para eso. Entonces, ustedes en Acotur pueden en un futuro cercano acercarse o a la bolsa de valores, que aquí les dejé la información hasta de la no causación que le da el Estado a ustedes. Hay un impuesto de carbono y hay una forma de evitar ese impuesto con una no causación. Pero usted va a donde la finca, ¿cómo era? Venecia, que midió y certificó su proyecto agroforestal. Es a través del café y me imagino que también debe tener un proyecto forestal. Entonces, él probablemente va a usar una norma que es la ISO 14064-2 para certificar su proyecto. Lo que él va a hacer es, a diferencia de nosotros, que estamos midiendo porque emitimos, él va a medir lo que absorbe y por cada tonelada de CO2 que le dé su medición, él genera un crédito de carbono. En Costa Rica, un crédito de carbono en el Fondo Forestal Nacional, FONAFIFO, cuesta $7 la tonelada. Entonces, si usted tiene que compensar 100 toneladas, usted va a FONAFIFO y compra y paga $700, ¿verdad? Sí, $700 y le van a dar 100 créditos de carbono y le va a decir el proyecto, la finca, y eso tiene validez de un año, porque también los inventarios tienen validez de un reporte anual.
Entonces, así ustedes van a compensar. Ustedes pueden compensar entre el propio gremio, ya veo, o podrían compensar en la banca, en la bolsa, perdón. Ahí hay un sinnúmero de mercado de carbono. Están los chinos, que venden baratísimo, que no sé qué tan certificable y verificable sea eso. Lo recomendable siempre es compensar en su país, porque el impacto es donde se está dando es aquí. Lo ideal es que usted compense aquí y ese dinero se quede aquí para temas de conservación, protección y aumentar la cobertura boscosa del país. Ya he terminado, no le voy a poner mal tiburón. Si tienen preguntas, no sé si me la permiten, porque me pasé un poquito de tiempo. ¿Tienen? A poner el tiburón, que se me durmieron. ¿Ninguna? Pues me voy. Muchísimas gracias. Ah, sí hay. Ahí lo que te tocó. Carolina, muchas gracias por esa conferencia, como por generarnos esa preocupación de retomar. En nuestro caso, hace varios años empezamos a hacer este proceso y lo dejamos. Y ahorita teníamos el proyecto de hacerlo, nosotros compensar en nuestro territorio, que es la Amazonía, empezar a hacer esa compensación desde nosotros mismos con la siembra de árboles. Digamos que lo dejamos quieto porque también trabajamos con la Corporación Ambiental, nos iban a donar los árboles, pero nos pedían pues una garantía de que la finca en la que se sembrara se comprometía a que esos árboles progresaran. La idea es continuar con eso, pues generar el compromiso con las fincas, pues mirar una manera también de compensarlos a ellos por cuidar esos árboles. Pero la pregunta es, si nosotros hacemos esa compensación, ¿cómo nosotros la podemos registrar? ¿Cómo la certificamos? Porque algunas de las empresas con las que trabajamos, pues ellos compran a otras empresas y esas empresas les generan sus certificados y tienen pues como el control de los árboles que compran, dónde los siembran, como nos comentabas ahorita. Pero en ese caso, si uno mismo lo hace, ¿cómo certifica eso? ¿Cómo lo mide? Entendí, a ver, ustedes son una organización. Una agencia de viajes. Una agencia de viajes que está ayudando por voluntad a la conservación de un área. Sí, o sea, queremos hacer ese proyecto, o sea, lo hemos hecho pero no hemos avanzado, lo tenemos acá. Ok, lo primero que tú tienes que definir es si tú estabas participando en el programa País. No, tú solo era una política, una estrategia. Entonces, ahí, al tú no participar en un programa, no estar en normas, es comunicación. Es cómo tú lo quieres comunicar. Tú lo puedes comunicar muy positivo, mira, en tu página, tú eres un tour operador, lo que sea, nosotros a través de tal proyecto, en tal lugar, estamos donando $1 por cada tanto que ustedes, por cada compra o venta que hacemos, y ese dólar va para un proyecto de forestal o de territorio indígena en tal lugar, muestra fotos, le puede dar trazabilidad, enseñar cómo va creciendo el bosque, inclusive contratar a un ingeniero forestal que pueda medir eso que ustedes, cada vez que ustedes, no cada vez, sino una vez al año, porque ustedes van a ir sembrando y una vez al año pueden medir. No tienen que certificar si ustedes no están participando en ningún programa. Siempre, yo soy es mejor certificar y normalizar, porque inclusive a nivel competitivo, luego, sobre todo en tu operación, te va a venir uno que va a decir, mira, pero lo que ella está haciendo ya dice que lo está haciendo. Claro. No hay un tercero que viene y que le dice. Pero toda esa estrategia de conservación, como lo que yo decía al inicio, que son el turismo, ayudando a la conservación ambiental de un lugar, pues son positivas. Si por alguna razón esa no es tu estrategia, participar en un programa, síganlo haciendo, y mi recomendación es que quizás tal vez vayas una vez al año, contrate un ingeniero forestal que defina cuánto dinero tú vas a dar para esa siembra, qué tipo, que el ingeniero forestal inclusive te diga qué te recomienda sembrar ahí, que absorba y que sea nativo. Y luego vas midiendo y eso tú lo vas a comunicar a tus clientes.
Eso es una forma de hacerlo. La otra forma es buscar fondos para participar en el programa País. Creo el gobierno debe tener alguna ayuda o vienen fondos internacionales para hacer ya algo certificable. Sí, es que sé que hay un programa muy bonito donde se escogen pues como las fincas, las comunidades y se les paga a ellos por proteger. Pero nuestra Eso es pago de servicios ambientales. Exacto, pero nuestra corporación no está inscrita en eso. Entonces, pues tristemente no van a recibir este apoyo o la compra de las emisiones de carbono que hacen a nivel país no llegan a esta parte del territorio. Entonces, por eso es el afán de nosotros empezar pues como a hacerlo, porque, sí, porque presionar la corporación está complejo, no lo vemos viable. Yo te puedo dar ahorita unos lineamientos básicos para que arranque, pero lo que te digo es cómo lo vas a comunicar y que tú sepas cuánto dinero tú vas a dirigir a eso y cómo lo vas a medir para luego, yo me imagino que debes tener un equipo que te ayude a comunicar eso mejor. Ok, muchas gracias. Okay, nada. ¿Quién más? Allá. Buenas tardes. Bien lo dijiste y hablabas del tema, es muy técnico, ¿cierto? Sí. De acuerdo a todos esos procesos técnicos, si nosotros como empresa quisiéramos empezar este proceso o quisiéramos por lo menos socializarnos con el proceso, ¿cuáles serían las páginas o cuáles serían los enlaces o cuáles serían las asociaciones a las cuales podemos recurrir para empezar desde lo pequeño? Cuando le hablo desde lo pequeño, Perdón. es desde la capacidad que tenemos de acuerdo a cómo vamos evolucionando en crecimiento, ¿cierto? Sí. Porque la verdad es muy técnico. Si hablamos de, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo es complejo y es algo tan pequeño, eso es mucho más magnificado para el concepto que tengo ambiental, ¿cierto? ¿Cómo nos asociamos y cómo desde ya empezamos a crear esa cultura y a introducirnos en este mundo para poder llegar allá? Porque la verdad deja una enseñanza muy interesante. Bueno, gracias por tu pregunta, muy importante. Efectivamente son temas muy técnicos y se lo dije, inclusive por eso le traje el tiburón. Porque, imagínense, ustedes ni sabían tal vez de lo que yo iba a hablar y que yo le venga con todos estos tecnicismos. Yo misma hubiera sido la primera que tal vez estuviera durmiéndome ahí. Y no son cosas que tú ves, es invisible, un gas. Entonces, lo primero que tú tienes que ir es a la página del Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales de aquí, que te brinden, tienen manuales para la orientación. Es lo básico. Pero el consejo que yo le daría a ustedes como gremio es que ACOTUR se reúna y formule un proyecto. Hay muchos fondos internacionales para temas de mitigación y adaptación de cambio climático. Y la medición de la huella de carbono y la carbono neutralidad, la reducción, son a donde quieren poner el dinero. Lo que pasa es que no hay mucha gente que sepa solicitarlo. Entonces, como gremio, dicen, miren, nosotros somos, ¿cuántos asociados son en ACOTUR, por ejemplo? ¿Cuántos? 200 asociados. De esos 200 asociados, definan cuántos quieren participar en el programa País, porque esto se vuelve cooperación internacional, Estado y sector privado. Entonces formulan el proyecto, buscan el fondo primero, que tenga esas características. Por ejemplo, en mi país está llegando fondo de adaptación a cambio climático con componente de gestión costera, con componente de medición de la huella de carbono. Entonces, determinan cuántos de ustedes se quieren comprometer, porque le van a pedir, como le decía ahorita, horas contrapartidas por lo menos, o por lo menos que ustedes paguen la verificación, para que realmente ustedes tengan un compromiso, porque este proceso es costoso sobre todo por la consultoría, porque ya, o sea, tú necesitas un equipo técnico que te lo haga. Y luego ellos te van a tropicalizar todo esto que yo te he dicho. Yo traté de poner todo lo que a mí me enseñaron. Estos son cursos que duran 4 días. Y yo traté de, obviamente no entré en todo, sino que traté de resumírtelo así, pero entonces es un proceso largo,
que van a tomar un año por lo menos, dependiendo del tamaño de la organización y la trazabilidad de los datos, en sacar ese inventario. Si, por ejemplo, no lo quieren hacer, lo quieres hacer ya y no lo quieres hacer, esperar un fondo, entonces tú te vas a la página del Ministerio de Ambiente, por ahí en mi presentación que yo puse los eslabones, ahí todo eso, estaban los manuales. Hay uno que para el SINA, que creo que es el sector público, hay uno para las organizaciones corporativas se llama, y hay uno para individual, para las personas saquen su huella. Entonces te dan la cosa básica de sacarlo y te dan como las hojas de cálculo. Ya con esto que yo te enseñé hoy, ya tú más o menos tú vas a ver cómo usar la hoja de cálculo. ¿Alguna otra pregunta? Bueno, pues Muchísimas gracias. Colombia, potencia de la vida.